que ellos eran pescadores, se sucedieron diversas escenas. Una, por ejemplo, allí al frente, donde estamos, enfrente de nosotros, en Cafarnaúm, en una de las ensenadas que formaban con un anfiteatro, es donde le pide a Pedro que retire su barca un poquito para predicar desde el agua a toda la gente que estaba en la ensenada, formando como un hemiciclo. Y después, cuando acabó de predicarles, les dijo: y ahora, toquen alto, vengan adentro y echan las redes. Pedro ese día venía con los suyos, con Andrés, y luego sus amigos Santiago y Juan. Habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada. Y entonces el Señor les pide que le echen la red. Pedro dijo: Señor, en tu palabra, porque nosotros entendemos de esto y ahora no es el momento. Y recogieron una tal cantidad de peces que no podían ellos solos, Andrés y Pedro, tuvieron que avisar a Santiago y Juan para que vinieran a ayudarles. Y es cuando Pedro se arroja a los pies y dice: apártate de mí, que soy un pecador. Otras veces el Señor pasó alguna vez a la otra orilla, al este del lago. Es lo que ha contado el episodio tan doloroso de los gerasenos. No eran judíos, porque ellos tenían cerdos, pero el Señor libera a un poseído que estaba allí en Gerasa y que los tenía aterrorizados. Y fueron tan necios que el precio que el Señor les pide para pagar, para liberar a este, pues era el precio que pedían los demonios, era despeñar a 2000 cerdos. El cerdo está a 700 euros, o sea que calcular es una pasta. O sea, 2000 por 700, si miráis en la calculadora, pues es un dinerito. Y es lo que el Señor les hizo ver, porque aquella liberación era algo valiosísimo. Y estos, en cambio, no lo valoraron y le dijeron que se marchara de su tierra, porque preferían los cerdos, ¿verdad?, que habían perdido a la liberación de ese ciudadano, que le pidió seguirle y le dijo: no, quédate entre los tuyos y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. El Señor vuelve a pasar a la izquierda. Aquí en esa primera donde estamos nosotros, el sagrado, está el lugar donde se produjo la multiplicación de los panes y los peces, que la primera multiplicación de los panes y peces. Y a continuación el Señor va un poquito más arriba, a Cafarnaúm, y les habla en la sinagoga de que va lo que iba a hacer un año después, que es instituir la Eucaristía. Esa multiplicación tenía un sentido eucarístico. Se tomó los panes, los bendijo y los fue partiendo y distribuyendo. Y los primeros cristianos, cuando los evangelistas cuentan esto, sabían que se estaba refiriendo a la Eucaristía. También aquí se produjo ese momento en que los padres de la Iglesia han visto a la barca de Pedro, la Iglesia, zarandeada por las olas. En el norte, donde hemos estado, en el nacimiento del río Jordán, desde el norte bajan unos vientos y se forma una confluencia de vientos que es frecuente aquí en este lago aparentemente tranquilo. Se forman unas tempestades tremendas, y fue lo que sucedió después de la multiplicación de los panes, que el Señor los mandó para que se fueran en barca, porque no querían que le hicieran rey. Él se fue solo a rezar a lo alto del monte, y ellos iban remando, los remeros de los apóstoles, contra todo ese viento, esa tempestad, y no podían dominar la barca. Y el Señor estaba orando, los vio en esa situación, y entonces fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Pedro y los apóstoles pensaron ver un fantasma, y Pedro le dijo: si eres tú, mándame ir a ti. Y lleno de fe empezó a caminar sobre las aguas, hasta que empezó a pensar: ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué haces tan temprano en Nueva York? ¿Verdad? Y decir: ¿qué hago yo aquí? Y empezó a fijarse en sí mismo, y empezó a hundirse. El Señor lo agarró, no dejó que subiera, le dijo: hombre de poca
poca fe, porque has dudado. Otra vez volvió a suceder algo parecido. En otra ocasión en que iban en la barca, pues se levantó una tempestad impresionante. El Señor, agotado, iba en la parte de atrás, iba durmiendo. Y entonces dice, subió Jesús a una barca y sus discípulos lo siguieron, cuenta Mateo. Y de pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago de tal manera que las olas cubrían la barca. Imaginaos. Pero Jesús estaba dormido, agotado. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pensaban que tuvieron miedo. Como nos pasa tantas veces en nuestra vida, que está el Señor a nuestro lado, también dormido, y nos olvidamos de que aparte de que como hombre está dormido y parece que no hace nada, es Dios. Y entonces Jesús se despertó y cuando les dijeron, Señor, sálvanos que perecemos, Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo? No estoy aquí. ¿Por qué tenéis miedo? Y entonces se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados se preguntaban, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Es uno de los grandes milagros que hace el Señor, igual que hace curaciones, igual que expulsa demonios, pues increpó al viento y al mar y vino la bonanza.